¿Cómo están mis queridos hermanos y amigos? Nuevamente, nuestra cita a esta hora para que podamos unir nuestros pensamientos al pensamiento de Dios y poder entender por qué Dios tiene una iglesia en esta tierra. En el tema anterior estuvimos estudiando los conceptos, las definiciones de iglesia. ¿Por qué Dios tiene una iglesia y ha tenido una iglesia a través de la historia, a través de los siglos, milenios? ¿Por qué Dios siempre ha tenido una iglesia? Bueno, es la depositaria de ese mensaje de salvación a través de los tiempos. Hemos visto algunas definiciones: asamblea de los santos. La iglesia de Dios categóricamente es columna y apoyo de la verdad. Es tantas cosas. Y este es el tema 2, la iglesia del Dios vivo. Número 2. Y vamos a iniciar nuestro hermoso tema y esperamos que Dios abra nuestra mente, porque ahora sí vamos a ver algunos puntos del surgimiento de la iglesia del Dios vivo en la profecía bíblica. Así es que vamos a pedir la conducción de nuestro Dios. Y sobre todo, yo espero y deseo de todo corazón que al entender que hay una iglesia con características especiales para este tiempo, que ustedes y yo, los que somos parte de este pueblo, nos sintamos bendecidos por Dios, nos sintamos escogidos por Dios y sintamos que a la par que es un privilegio ser parte de este pueblo en el tiempo del fin, también es una responsabilidad hermosa compartir nuestra misión, nuestra enseñanza, sobre todo compartir a Jesús como el centro de nuestra salvación. ¿Qué tal si oramos? Oremos, hermanos. Nuevamente, nuestro Dios amante, estamos aquí en este momento con la disposición a escuchar tu voz, con la disposición a aprender de ti, de tu palabra. Entendemos por tu palabra que tú tienes una iglesia y que es un pueblo especial. Y queremos, amado Dios, entender cuál es nuestra identidad, cuál es nuestra misión como tu iglesia, como ese pueblo especial. Condúcenos a través de la historia, a través de la Biblia, a través de la profecía. Oh Dios, ayúdanos a entender el privilegio grande de ser parte de la iglesia del Dios vivo. Agradecemos tu dulce compañía. Agradecemos el ser guiados por tu Santo Espíritu. Ahí donde cada uno está escuchando este mensaje, permite que el Espíritu Santo traduzca para nuestros hermanos y para nuestros amigos que nos escuchan, que tu Espíritu Santo traduzca las verdades eternas. Lo suplicamos en el bendito y glorioso nombre de Jesús. Amén. Amén. Nuestro texto que es base de nuestro estudio. Primera de Timoteo 3:15. Y si tardo, para que sepas cómo conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y baluarte de la verdad. Esa es una de las mejores definiciones
Todas son lindas, pero esta es muy categórica. En todos los tiempos, estudiamos ayer, Dios siempre tuvo una iglesia que sostuvo en alto la verdad. Y vamos a hacer tantito repaso, un poquitito de repaso, que es verdad. Dice en San Juan 17:17, tu palabra es verdad. En la iglesia del Dios vivo debe basar sus enseñanzas, sus prácticas, sus doctrinas en la palabra de Dios, de pasta a pasta. También en San Juan 14:6 dice que Jesús es verdad. El centro del evangelio eterno y de salvación tiene a Jesús como el único capaz de salvarnos. Jesús es el centro del evangelio eterno. Jesús es el centro de la profecía. Jesús es el centro de la historia. Jesús es el centro de la redención para la raza humana. La iglesia del Dios vivo tiene que tener en alto estas dos verdades. Pero nos falta una. Salmo 119, 142 dice, tu ley es verdad. Tu ley es verdad. Entonces la iglesia del Dios vivo tiene que sostener en alto esta verdad que realmente es una sola. Realmente es una sola. Pero para entenderla, pues Dios la pone de esta manera. Ahora, también estuvimos estudiando y aquí nos quedamos que a través de los tiempos Dios siempre tuvo un remanente que iba quedando. La iglesia, aquella iglesia depositaria de las verdades eternas, del plan de redención, iba sucumbiendo. Satanás iba haciendo que casi desapareciera. Y eso ocurrió en la época de Noé. Imagínense, millones y millones de gente. Por la línea de los patriarcas pasaban de generación a generación las enseñanzas basadas en la palabra de Dios, creyendo que Jesús era el Cordero que iba a venir a morir por ellos y que la ley de Dios era verdad. Pero llega un momento en que Satanás se mezcla tanto y los hijos de Dios se pierden en el contexto de los hijos de los hombres. Y va quedando siempre un remanente. En el caso de Noé, la iglesia estaba formada no en una estructura organizacional. Y no digo que la organización no es necesaria. Claro que es necesaria en todo momento en la historia, pero no es la base, la estructura organizacional. La base aquí es Jesús, la palabra y la ley de Dios. Y Noé fue el depositario, la iglesia, 8 personas en esa época. Hablábamos en el caso de Abraham, lo mismo, esas verdades eternas casi se perdieron y simple y sencillamente había un hombre, un patriarca, Abraham, que enseñaba a su familia, a sus criados, a que había un Dios todopoderoso. En él fueron depositadas las verdades eternas y Dios lo sacó de Ur porque no podía seguir más ahí. Dios sacó a su pequeña iglesia, en el caso de Abraham, de Ur y lo mandó a donde él quiso y a donde él lo dio. Y así vamos viendo a través de los tiempos cómo Dios ha ido lidiando, cómo Dios ha ido guiando, sosteniendo a su iglesia a través de los tiempos. Eso fue siempre el peligro del pueblo de Dios.
a pesar de que tenía manifestaciones hermosas de Dios, de su poder, de su gracia, pero el pueblo de Dios siempre tendió a imitar las religiones paganas. Bueno, en la historia llegamos a la Edad Media, 1500, y ahí la iglesia de Dios, hermanos, casi desaparece. Dijo Satanás, sé cómo lo voy a hacer. Voy a mezclar la verdad con el paganismo y todo el mundo va a estar feliz. Eso fue algo terrible. En la Edad Media, miren lo que ocurrió. Tenemos Daniel y tenemos Apocalipsis que nos describen qué es lo que pasó y por qué casi la verdad, así como en el diluvio, hermanos, así como en los días de Noé, así como en los días de Abraham, así como en los días del pueblo de Israel, aún en los tiempos de Jesús, casi desaparece, pero Dios siempre iba dejando un remanente fiel a él. En el caso de Daniel, él profetizó en Daniel 7:25 lo que iba a ser el cuerno pequeño, que equivale al poder papal de la Edad Media. Y él profetizó lo que iba a pasar. La iglesia en general iba a apostatar, pero Dios se iba a reservar siempre un remanente. Veamos la acción de ese cuerno pequeño que en Daniel se conoce como el poder o la primera supremacía papal. Dice en Daniel 7:25 que ese cuerno pequeño hablará palabras contra el Altísimo. Iba a ser un poder que iba a desafiar al mismo Dios. ¿Se acuerdan quién desafió a Dios en las edades eternas cuando comenzó el pecado? Pues fue Satanás. El mismo espíritu de desafío a Dios iba a tener este cuerno pequeño, el papado. A los santos del Altísimo quebrantará. O sea que mató, algunos historiadores dicen 50 millones de personas que se oponían a sus dogmas religiosos. Cualquiera que se oponía a lo que ellos habían inventado para esa época era considerado hereje, era considerado disidente. Hoy en día, herejes en aquella época. A los santos del Altísimo quebrantará. Algo más que iba a hacer. Tratará de cambiar los tiempos y la ley. ¿Qué iba a tratar de cambiar? Los tiempos y la ley. ¿Se acuerdan lo que sostiene que la iglesia del Dios vivo es columna y apoyo de la verdad? Jesús es la verdad, su palabra es verdad. Ellos cambiaron a Jesús, el cuerno pequeño, el sacerdocio de Jesús, ellos lo cambiaron por un sacerdocio humano que perdonaba pecados. La palabra de Dios fue sustituida por la tradición pagana. Trajeron toda la religión pagana y le pusieron un barniz cristiano, y de esa manera la palabra de Dios fue sustituida por la tradición humana. Cambiaron la ley de Dios. Después de Jesús, los apóstoles siguieron guardando la ley de Dios, incluyendo el cuarto mandamiento, que era el sábado. Pero Constantino en el año 321 cambió ese mandamiento por el domingo, por la adoración en día domingo. Echó por tierra la verdad. Algo más. Iba a tratar de cambiar los tiempos y la ley, y en Daniel 7:25 al final dice que este poder iba a dominar las conciencias, la mente, los pueblos, las naciones, por 1260 años. Eso dice el pasaje en Daniel 7:25. Dice
que iba a tener autoridad por tiempo, tiempos y medio tiempo, o la mitad de un tiempo. Quiero detenerme aquí. Y yo he pedido mucho y he estado orando mucho al preparar este tema, porque este es un desafío a la mente que tiene sabiduría. Dice, siempre para entender algo debemos pedir la sabiduría divina. Ahora vamos a hablar bastante de profecía para ubicar de todas las iglesias actuales realmente cuál es la iglesia del Dios vivo y qué relación tiene esa iglesia con la profecía y con la Biblia y con Dios, por supuesto. Entonces vamos a tener ahí un lápiz y van a apuntar algunas cosas y otras las van a consultar en internet para tener un estudio más activo, ¿verdad? Muy bien. La profecía decía en Daniel 7:25 que iba a tener autoridad por tiempo. Quiero decirles que en lenguaje hebreo, tiempo significa un año. Tiempos significa doblemente 2 años. Y medio tiempo significa medio año. Entonces, en hebreo, los hebreos, como la Biblia en esta época, se escribió en hebreo, parte en arameo y parte en griego. En hebreo, los hebreos, sus años calendarios religiosos, el calendario religioso de los judíos, de los hebreos, era un calendario que tenía 360 días, no como el gregoriano que usamos ahora con 365 días. En el caso, ellos tenían realmente 2 calendarios y el calendario religioso para ellos era de 360 días. Entonces, cuando en la profecía en Daniel, acompáñenme a leer Daniel, tengan siempre su Biblia, su apunte, un lápiz, un cuaderno. En el libro de Daniel, capítulo 7, 25, leemos que la acción del cuerno pequeño hablará palabras contra el Altísimo. A los santos del Altísimo quebrantará. Y serán entregados, quebrantará y tratará de cambiar los tiempos y la ley. Y serán entregados en su mano por un tiempo, tiempos, doble, 2 tiempos, y medio tiempo. Entonces, como dijimos, un tiempo es un año hebreo. En el calendario hebreo, un tiempo es un año, que sería igual a 360 días. 2 tiempos sería igual a 720 días, 2 años. Y medio tiempo sería igual a 180 días. Si sumamos estas cantidades, 360, 720 de 2 tiempos y 180 de medio tiempo, si usted lo suma, le va a dar 1260 días. Ajá. En Ezequiel 4, del 5 al 6, hay un principio bíblico, también está en Deuteronomios, donde cuando Dios da profecía de tiempo, es día por año. O sea, si dice 360 días, realmente son 360 años, día por año. Eso lo encuentra en Ezequiel 4, 5 al 6. Bueno, si sumamos nosotros todo esto, entonces son 1260 años en que este cuerno pequeño iba a dominar. 1260 años. Como es historia, a nosotros, 1260 años.
Pero hermanos, de generación en generación, este poder parecía que nada lo podía detener. Hacía cuanto quería. Dice en Daniel 8:11 que aún contra el príncipe del ejército se engrandeció. ¿Se acuerdan que Satanás siempre quiso estar en lugar de Jesús y tomar ese lugar y ser adorado como Jesús era adorado? Bueno, este poder papal, aún contra el príncipe del ejército se engrandeció. Quitó el continuo sacrificio de Jesús, el continuo sacerdocio de Jesús, lo quitó y lo sustituyó por un sacerdocio humano. Echó por tierra el santuario, como queriendo quitar de la mente de los seres humanos que Jesús es nuestro único intercesor. Y echó por tierra la verdad. Esto es categórico. ¿Echó por tierra qué? ¿Y qué es la verdad? La palabra de Dios, sustituida nuevamente, lo recordamos, sustituida por la tradición, el sacerdocio de Jesús, santo, perfecto, por un sacerdocio humano espurio, y la ley de Dios cambió, trastornó la ley de Dios. Ahí donde decía que no hay que adorar imágenes, pues ellos dijeron, vamos a quitar ese mandamiento porque el mandamiento no va con nosotros. Modificando todo. Fue un ataque terrible. Echó por tierra la verdad. Bueno, esto profetizó Daniel, el profeta Daniel, 600 años antes de Cristo. Pero Juan, el vidente que escribió el Apocalipsis, vivió aproximadamente 700 años después de Daniel. Pero el mismo espíritu de Dios que guió y le dio las visiones a Daniel fue el mismo espíritu que guió y dio las visiones a Juan en el año más o menos, en el año 96 más o menos. Juan en la isla de Patmos vio visiones y miren, algunas de esas las vamos a comparar con Daniel y me dicen ustedes si se parece, si es lo mismo, tal vez con simbologías un poco diferentes, pero el contenido es el mismo. Si ustedes llegan y van a Apocalipsis 13, del 5 hasta el 7, yo voy a extractar algunas cosas que hace la primera bestia. La primera bestia es el papado. La primera bestia es el papado, el sistema papal que dominó el mundo en aquella época oscura. Apocalipsis 13 del 5 al 7 dice, entre algunas cosas que hizo esta primera bestia, habla palabras arrogantes y blasfemias. ¿Verdad que el cuerno pequeño también hablará palabras contra el Altísimo? Esta bestia, la primera bestia de Apocalipsis 13, reconocida como el sistema papal, habla palabras arrogantes y blasfemias. Obra por 42 meses. Sorpréndanse, porque Dios no está bateando en la profecía, hermanos. Dios es un Dios exacto, perfecto, y obra por 42 meses. Si usted multiplica 42 por 30 días que tenía el mes en el calendario judío, en el calendario hebreo, los meses son de 30 días. Si usted multiplica 42 meses por 30 días que tiene cada mes, ¿saben cuánto les va a dar? 1260 días. ¡Wow! ¡Qué casualidad! No, hermanos. Y esto nos debe de llenar a nosotros de seguridad. Dios sabe lo que está haciendo. ¿Por qué permite las cosas? Él tiene un plan.
y ese plan nadie lo puede frustrar. Satanás dijo, voy a dominar y nadie me va a quitar el dominio, pero Jesús dijo, 1260 años es todo lo que va a dominar en su primera supremacía, este poder blasfemo. Obra 42 meses, 1260 días, que son años siguiendo el principio de contar las profecías día por año. ¿Qué más hace la primera bestia? El sistema papal blasfema el nombre de Dios y su santuario. ¿No es lo mismo que hace el cuerno pequeño allá? Se le permitió combatir a los santos y vencerlos. ¿No es lo mismo que hace el cuerno pequeño que acabamos de leer en Daniel 7:25? Y se le permitió combatir a los santos y vencerlos, y prosperó en todo lo que hizo. Hermanos, esto es increíble cómo a través de la historia Satanás parece que maneja las cosas, pero es Dios, el Todopoderoso, que permite que Satanás desarrolle su plan terrible, pero Él está al control, Dios está al control. Lo interesante es saber cuándo comenzó estos 1260 años, porque lo que queremos es ubicar a la iglesia del Dios vivo en la profecía. Entonces, no se me duerman, no se me distraigan, porque si no va a ser un poco difícil que lo entiendan. Entonces, tratemos de mantenernos despiertos. ¿Cuándo iban a comenzar estos 1260 años? Resulta que en Daniel 7, si ustedes ven, Daniel capítulo 7, de los versículos del 19, del 7, Daniel 7 del 15 en adelante, dice: yo, Daniel, en mi interior, cuando vio esta visión de las 4 bestias, quedé con mi espíritu turbado y las visiones de mi cabeza me asustaron. Me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto. Y él me declaró la interpretación diciendo: estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán sobre la tierra. Esto ya lo hemos tratado en temas anteriores. Después los santos del Altísimo recibirán el reino y lo poseerán eternamente, por los siglos de los siglos. 19. Entonces quise saber la verdad acerca de la 4ª bestia, la más espantosa y terrible, que era tan diferente de las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro, uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba y pisoteaba las obras con sus pies. También quise saber más acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que había subido, ante el cual habían caído 3. De ese mismo cuerno que tenía ojos y bocas, que hablaba con mucha arrogancia y parecía mayor que sus compañeros. Aquí Daniel en la visión ve esa 4ª bestia espantosa y terrible, que significaba el imperio romano como imperio, Roma pagana. Entonces él ve esa bestia y luego ve que tenía 10 cuernos. Y de entre los cuernos comenzó a surgir un cuernito pequeñito, pero se iba haciendo más grande que sus compañeros y derrumbó a 3 cuernos. Al derrumbar esos 3 cuernos, él se quedó como el mayor de todos los demás cuernos. ¿Qué significa esto? La historia dice que ese es el poder papal comenzó a dominar en toda Europa.
las naciones más fuertes de la historia fueron cayendo bajo el dominio de Roma papal. Pero habían 3 de las 10 tribus que se le oponían, que se conocen como 3 tribus arrianas, y se oponían y combatían. Pero el cuerno pequeño comenzó a combatir a estas 3 tribus arrianas hasta que en el año 538 después de Cristo cayó la última tribu arriana que se le oponía. Al caer esa última tribu arriana en el año 538 después de Cristo, nada se le oponía al poder papal y empezó a dominar política, religiosamente, empezó a dominar la economía, empezó a dominar todo. Ya nada se le oponía. Entonces partimos del año 538. Esto es historia. Usted lo puede buscar en internet o en los libros de historia. Porque la profecía, hermanos, es el adelanto de la historia. La historia es la comprobación de la profecía. Jesús dijo, por eso os lo he dicho antes, para que cuando eso ocurra y vean que es verdad, ustedes crean. Tengamos la seguridad. Bueno, si al año 538 le sumamos 1260 años que la profecía decía que iba a dominar por 1260 años este poder, que iba a mantener la verdad por tierra, enterrada. Esto llegamos del año 538 más 1260, llegamos a 1798. ¿Qué pasó en 1798? La historia dice que Napoleón Bonaparte mandó al general Berthier para que tomara preso al papa en turno en Italia y lo encarceló y ahí murió. Esto se conoce en Apocalipsis 13. En la primera bestia dice que tuvo una herida de muerte, pero también dice que la herida de muerte iba a ser sanada. Así es que 1798, como quien dice, se acabó la dinastía papal, aparentemente. Bueno, a todo eso, ¿dónde estaba la iglesia del Dios vivo? ¿Dónde estaba? Según Apocalipsis 12:6, dice la mujer, que es la iglesia del Dios vivo, la mujer huyó al desierto, a un lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten durante 1260 días aquí, años proféticos. Miren, es que la profecía es tan lindo estudiar, por eso es que a mí me fascina, porque yo veo a un Dios que no puede errar, y eso me da la seguridad de que yo puedo confiar mi vida en sus manos. 1260 años la mujer estuvo en un lugar preparado por Dios. Y es que más adelante vamos a ver cómo Dios sustentó a la iglesia. La iglesia no era la iglesia del Dios vivo en la época de la supremacía papal por 1260 años, no era perseguida. Eran muertos 70 millones de cristianos que se oponían y que se atenían solo a la Biblia y se oponían a las enseñanzas y dogmas papales. Eran tratados como criminales, como lo peor de lo peor. Eran masacrados, eran despedazados, eran quemados en la hoguera. Y la iglesia halló refugio en las montañas, allá al norte de Italia, en aquellas cuevas del Piamonte. Allá vivieron por 1260 años nuestros hermanos, que eran la iglesia del Dios vivo en aquel momento.
sosteniendo y siendo apoyo de la verdad. Yo cuando leo la historia de los valdenses, los albigenses, esta gente que no tenían nada terrenal a qué aferrarse más que sus creencias en lo que la palabra de Dios decía. Los valdenses allá en las cuevas siguieron guardando la ley de Dios, siguieron guardando el santo sábado de Dios, allá escondidos en las montañas. Tremendo, hermanos. Dios al control. Él había dicho 1260 años. Dios iba a restaurar la verdad. Parecía que este poder nadie se le podía poner enfrente. Pero Dios tiene sus formas, tiene sus métodos. La iglesia del Dios vivo mantuvo en alto la verdad en las cuevas, en las partes desiertas de las montañas. Tiene que tener, ahora, la iglesia del Dios vivo tenía que restaurar y ser baluarte y apoyo de la verdad, columna y apoyo de la verdad. Tenía que tener las credenciales divinas. Tenía que surgir después de 1798. Después de esa época, Dios iba a restaurar su iglesia y su verdad. Aunque su verdad nunca desapareció, porque la iglesia del Dios vivo, como repito, se mantuvo apegado a la Biblia, aunque eran perseguidos, eran muertos, masacrados. Revisemos un poco las profecías. Vamos a ver, primero, número 1. Vamos a entender que la iglesia del Dios vivo al final del tiempo se le conoce en la Biblia como el remanente, como el resto, como lo que ha quedado de lo original. A través de toda la historia, desde el Edén, Dios siempre tuvo un remanente, un restito que sostuvo en alto la verdad. Y al final del tiempo, Él levantaría una iglesia que sostuviera en alto la verdad. Para ubicarnos en la profecía, vamos a ir al libro de Apocalipsis 12:4. En Apocalipsis 12, ahí la iglesia del Dios vivo la confronta y la persigue el dragón, que es Satanás, a través de diferentes sistemas políticos. Pero lo que me interesa en este momento es identificar 3 rugidos del dragón atacando a la iglesia del Dios vivo. Vamos al primer rugido. ¿Dónde está? Es el que ya leímos, Apocalipsis 12:4. Es uno de los que ya leímos. Apocalipsis 12:4. Perdón, no lo hemos leído, ahorita lo leemos. El dragón se paró ante la mujer, la iglesia, porque mujer en Apocalipsis es símbolo de iglesia. El dragón se paró ante la mujer que estaba por dar a luz. El pueblo de Dios, Jesús vino a nacer del pueblo de Dios en ese momento, a fin de devorar a su hijo en cuanto naciera. ¿Cuál era el objetivo de Satanás a través de Herodes? Matar a todos los niños menores de 2 años para que ahí muriera el rey de los judíos que iba a venir a nacer. Fue un ataque terrible, hermanos. Satanás siempre obra a través de los sistemas políticos. Los usa para sus fines. Primer rugido del dragón. Vamos al segundo rugido. Apocalipsis 12:6. Y la mujer huyó al desierto, a un lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. Este es el segundo rugido. Al no poder destruir a Jesús, Jesús es levantado al cielo, pero el dragón sigue persiguiéndola. Y en la Edad Media
Dice Apocalipsis 12:14, siempre es el segundo rugido del dragón. Pero a la mujer le fueron dadas 2 alas de una gran águila, para que volara de la presencia de la serpiente al desierto, a su lugar, sustentada por tiempos y medio tiempo. ¿Dónde escuchamos esta misma expresión? Allá en Daniel capítulo 7 y versículos 25. Miren qué exacto. Una conexión lindísima entre Daniel y Apocalipsis, porque es el mismo Dios que da las profecías. ¿Por cuánto tiempo le dio Dios alas de águila? Porque la iba a devorar la supremacía papal, el poder papal, persiguiendo a todos aquellos que se oponían. Entonces se le dan alas simbólicamente de águila, y la iglesia del Dios vivo sobrevive sosteniendo las verdades eternas en las cuevas del Piamonte. Tremendo. ¿Por cuánto tiempo? Tiempos y medio tiempo. 1260 días, años. Bueno, vamos al tercer rugido, que es donde estamos ubicados nosotros. Al ver que la iglesia, al ver Satanás que la iglesia no puede ser destruida por él, que siempre surge, pues al final lanza el último ataque a la iglesia del Dios vivo. Lo encontramos en Apocalipsis 12:17. Entonces el dragón se airó contra la mujer, la iglesia, y se fue a combatir al resto. Oigan la expresión, resto, el remanente, lo que queda desde el Edén, lo que ha venido en la historia sosteniendo en alto la verdad, la iglesia del Dios vivo. Dice, se fue a combatir al resto, a los que quedan al final del tiempo, al resto de sus hijos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Esta era la última iglesia. Satanás ha estado por más de 6,000 años preparando el último ataque, el último rugido para combatir y hacer desaparecer a lo que queda de lo original. ¿Y cuáles son? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Más adelante vamos a ver que el testimonio de Jesús, según Apocalipsis 19:10, es el espíritu de profecía, el verdadero y original espíritu de profecía, donde, amparado a la Biblia, la profeta de Dios da a conocer en una forma amplificada los métodos y los planes satánicos para lograr ser adorado y para lograr hacer desaparecer a la única iglesia que le contradice. Dios quita. Ahora, Dios tiene algo que hacer. En la profecía encontramos convergencias hermosas, conexiones hermosas, planes tanto de Dios como de Satanás para ser descubierto y para que el pueblo de Dios siempre esté preparado. Entonces ya vimos que en la profecía somos el ataque de Satanás, el tercer rugido, surge después de 1798. Guarden eso. A partir de ahí Dios levanta y hace resurgir nuevamente a la iglesia del Dios vivo, del Dios del Dios viviente. Otra conexión con la profecía la vamos a ver ahorita.
Acuérdense que Daniel y Apocalipsis son dos libros gemelos, van de la mano. El uno explica al otro y Apocalipsis explica a Daniel. Daniel le manda también los mismos, ¿qué podríamos decir? Las mismas profecías, a veces con diferentes símbolos. Dios quita el sello a las profecías de Daniel en el tiempo del fin y se revelan profecías nunca antes entendidas en relación con Apocalipsis. Vamos a ver esto, es muy interesante, hermanos. Una perfección en cuanto a relación, en cuanto a explicación. Vamos a ir a Daniel capítulo 12, versículos 6 y 7. Daniel 12, capítulo 6 y versículos 7. 12, 6, 7. Dice la palabra de Dios. Bueno, antes de leerlo, solo quiero decirles, Daniel escribió mucho. Visiones, sueños. Y pobre Danielito no pudo entender todo lo que él escribió. Y había una razón muy poderosa. Daniel no entendió y aún Juan no entendió porque no eran para su época. Y Dios le reveló y le dijo, Danielito, por mucho que te explico no vas a entender. Así es que oigan la orden de Dios. Uno de ellos, uno de los santos que asistía a Daniel, uno de ellos preguntó al varón vestido de lino que estaba sobre el agua del río. ¿Cuándo se cumplirán estas maravillas? Y el varón vestido de lino que estaba sobre el agua del río levantó ambas manos al cielo. Pongan atención a esto, hermanos. Ambas manos al cielo y juró por el que vive por los siglos, un juramento sobre él mismo, porque este personaje es Jesús. Dice el que vive por los siglos, que será por un tiempo, 2 tiempos y la mitad de un tiempo. Otra vez la expresión. Daniel, asustado lo que iba a hacer este cuerno pequeño, iba a tumbar la verdad, iba a intentar de hacer desaparecer al pueblo de Dios. Pero él dice, será por un tiempo, 2 tiempos y la mitad de un tiempo. ¿Ya vieron la misma expresión? Esto se transforma en 1260 días, pero proféticamente años. Y cuando se acabe de quebrantar el poder del pueblo santo, todo esto se cumplirá. Pero aparte de eso, ahí lean en Daniel 12:4, dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro, su libro de él, hasta el tiempo del fin. ¿Cuándo se iban a entender con claridad estas cosas? Hasta el tiempo del fin. Cuando terminara el poder del cuerno pequeño, después de 1798, que recibe la herida mortal y se acaba ese dominio de conciencias, dice, hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Muy bien. Cuando yo era pequeña, yo oía predicar a mi padre estas cosas. Y habían pocos carros, estoy hablando de ya hace algunos años atrás, buses eran de madera, así como ovalados, como que eran calabazas. Había poca ciencia, teléfonos
Era rico el que tenía un teléfono. Pero yo oía predicar a mi papá que estábamos en el tiempo del fin, porque ya habían aviones con, ¿cómo le decían? De proporción a chorro, algo así. ¡Ay! Eso es un avance científico. Estamos en el tiempo del fin, decía mi padre. Lo recuerdo. ¿Hasta cuándo iba a ser desellado? A quitársele el sello. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia será aumentada. ¿Cuándo se iba a entender directamente las profecías de Daniel? Muy bien, en el tiempo del fin. Después de 1798, Dios iba guiando paso a paso su verdad, su plan maravilloso de redención y su iglesia, la iglesia del Dios vivo. Ahora, ¿cómo podemos saber en Apocalipsis que se quita ese sello? Algo sellado es algo que no se podía abrir, estaba sellado, ¿verdad? En Apocalipsis se habla de un libro que tiene el Padre en la mano sellado con 7 sellos y nadie podía abrir esos sellos hasta que aparece Jesús en la escena. Un sello es algo que no se puede abrir si se trata de un libro. Vamos a ver algunas similitudes en Apocalipsis en relación con Daniel. El libro de Daniel, que contenía profecías para el tiempo del fin, se iban a entender, en primer lugar, en el tiempo del fin, cuando la ciencia iba a empezar a ser aumentada. Y vamos a ver, busquen en su Biblia Apocalipsis capítulo 10. Hoy sí los he puesto a leer la Biblia bastante. Y lo vamos a hacer porque no hay otra forma de tener contacto con la palabra de Dios sino estudiándola y viendo la historia y las señales que nos dicen que se están cumpliendo las profecías. Apocalipsis 10, vamos a empezar en el versículo 1. Comencemos. Vamos a ver. Entonces vi descender del cielo a otro ángel poderoso. Este ángel no es cualquier ángel. En la Biblia, en el Antiguo Testamento, se le dice a Jesús el ángel de Jehová. El ángel de los ejércitos de Jehová. Pero es el mismo Jehová. Este ángel poderoso está envuelto en una nube. Es Jesús. Y el arco iris sobre su cabeza. Muy bien, es Jesús. Su rostro era como el sol. Sus piernas como columnas de fuego. Si ustedes quieren leer algo parecido, lean Apocalipsis 1, donde se describe a Jesús paseándose por los 7 candeleros. Es algo semejante. Tenía en su mano un librito abierto. ¿Qué tenía? Daniel le dice a Dios al final, cierra el libro y séllalo. Es demás, ciérralo. Y ahí va a estar cerrado hasta el tiempo del fin. Muchos correrán, la ciencia va a aumentar. Entonces tenía en su mano este ángel poderoso, brillante, un librito abierto. El de Daniel, estaba cerrado. Este ya está abierto. Puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Este librito abierto iba a tener el mensaje de este librito un alcance mundial, mar y tierra. Y clamó a gran voz, como ruge un león. Cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. El 5.
Entonces el ángel que vi de pie sobre el mar y sobre la tierra, levantó su mano al cielo. ¿Se acuerdan que aquel personaje también que representaba a Jesús con Daniel hizo un juramento y levantó sus dos manos al cielo? Miren si no es el mismo personaje. Entonces el ángel que vi de pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y cuanto hay en él, la tierra y cuanto hay en ella, y el mar y cuanto hay en él, que el tiempo no será más. Ha llegado el tiempo del fin. El tiempo no será más, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él esté por tocar la trompeta, el misterio de Dios se cumplirá como él lo anunció a sus siervos los profetas. Hermanos, Dios tiene un calendario para cada cosa en el plan de la redención, en relación a su evangelio, en relación a su iglesia, en relación a su actuar. Sigamos leyendo. La voz que oí, ahí está Juan viendo esta visión. Y Juan oye una voz. Pongamos atención, no se me duerman ni se me pierdan. El 8. La voz que oí del cielo me habló otra vez y me dijo, ve, toma el librito abierto, ya no está cerrado, es el mismo librito que Jesús le ordenó a Daniel cerrar y sellar, pero ahora ese librito él lo ha abierto y miren lo que ocurre. Toma el librito abierto de mano del ángel que está de pie sobre el mar y sobre la tierra. Fui al ángel y le pedí que me diese el librito. Él me dijo, toma, cómelo, será dulce como la miel en tu boca, pero amargará tu estómago. Qué extraño esta visión. Le dice que se come el librito, que va a ser dulcito, rico, sabroso, pero que después iba a amargar su estómago. Entonces tomé el librito de mano del ángel y lo comí. Y en mi boca fue dulce como la miel, pero después que lo comí fue amargo en mi estómago. Y él me dijo, es necesario que otra vez profetices a muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Tremendo, hermanos. ¿Qué significa ese librito? Bueno, ¿sabían ustedes? Voy a dejar esta pregunta, la voy a contestar en su momento. No se me ha olvidado, pero no la voy a contestar ahorita. Resulta que en los lineamientos de Dios, un día Jesús, antes de ser arrebatado al cielo, hizo una promesa tremenda. Y él dijo, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo no lo dijera. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuera y preparar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Jesús hizo una promesa tremenda, hermanos. Él dijo, vendré otra vez. Y cuando Dios hace una promesa, cuando Jesús hace una promesa, esa promesa no puede dejar de cumplirse. Habían pasado cantidad de años desde que Él dio esa promesa. Ya había llegado después de 1798, prácticamente comienza ya el tiempo final que ya tiende a despertar a la iglesia para que prepare el camino para la segunda venida de Jesús. Jesús da unas campanadas para que la raza humana diga, Jesús viene. ¿Y cómo lo hizo?
Vamos a Apocalipsis capítulo 6, versículo 12. Apocalipsis capítulo 6, versículo 12. Ahora sí que la tarea fue dura para estudiar Apocalipsis y Daniel. Es hermoso. Espero que no se me hayan dormido. Bueno, dice 12, 6, 12 en adelante. Miré cuando él abrió el sexto sello. Se produjo un gran terremoto. El sol se ennegreció como un saco de silicio. La luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera echa sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. ¿Sabían ustedes que estas señales ya se cumplieron en la historia? Ahorita lo vamos a corroborar. Pero el sexto sello contiene profecías que ya pasaron desde donde estamos ahorita nosotros, ya se cumplieron, pero algunas se van a cumplir. Veamos cuáles se van a cumplir. El 14. El cielo se replegó como un pergamino que se enrolla. Esto no ha pasado. Y todo monte y toda isla fueron removidos de su lugar. Esto no ha pasado. Entonces los reyes de la tierra, los grandes y los ricos, los capitanes y los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Esto no ha pasado. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondernos de la vista de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. Porque ha llegado el gran día de su ira, ¿y quién podrá quedar en pie? El sexto sello nos ubica a la iglesia del Dios vivo entre señales que ya pasaron y señales que van a pasar previo a la segunda venida de Jesús o durante la segunda venida de Jesús. Allí está la iglesia del Dios vivo, según el sexto sello. ¿Sabían ustedes que esas profecías del terremoto, del día oscuro, la luna como sangre, la caída de las estrellas, eso ya aconteció y hay registros en la historia? Por ejemplo, y yo les aconsejo, porque yo no quiero detenerme tantísimo aquí, usted puede darse gusto viendo en internet, puede hallar esto en Google, usted puede apunte y, por ejemplo, se va al internet y dice terremoto de Lisboa, 1 de noviembre de 1755. Se registra uno de los terremotos más devastadores que había sufrido la humanidad hasta entonces. Ocurrió en Lisboa, Portugal, pero abarcó el norte de África, parte de Europa, hubieron tsunamis, fueron miles y miles y miles de muertos. Terrible. Uno de los terremotos más terribles. Esto se conoce como el terremoto de Lisboa, 1 de noviembre de 1755. La gente decía, el juicio ha llegado, el juicio viene. Eso empezó a motivar a la raza humana a escudriñar las profecías bíblicas. El 19 de mayo de 1780, eran como las 10 de la mañana y de repente en todo lo que era Estados Unidos, Nueva Inglaterra y parte de Canadá también sufrió una oscuridad que a las 10 de la mañana nadie podía ver ni una hoja de papel en blanco. Los animales fueron a sus corrales, a sus gallineros, como si era de noche. Había asamblea en los Estados Unidos, en el Senado, y no pudieron reunirse ni llevar a cabo porque era tan oscuro que nadie podía ver. A las 10 de la mañana. Esto está en los registros, búsquenlo.
El día siguiente, el 20 de mayo de 1780, la luna se puso como que era color de sangre, roja completamente. La gente se agolpaba en las iglesias. ¿Qué es esto? Buscando a sus ministros que les explicaran de qué se trataba. Esto ocurrió en lo que en esa época era Nueva Inglaterra, que actualmente son los Estados Unidos. Pero hubo algo todavía más espectacular. El 13 de noviembre de 1833 ha habido una de las caídas de meteoritos, estrellas, le llaman Leónidas, más espectacular que jamás se había visto en todo el tiempo de la historia. Parecía que el cielo se despedazaba, la gente asustada, admirada, asustada, buscando las iglesias y encontrando estas profecías en la Biblia. Esto hizo, y los científicos hasta la fecha jamás han podido dar una explicación válida, científica, ante estos fenómenos. Era Dios que estaba sonando las campanadas. El tiempo del fin ha comenzado. Prepárense, prepárense, porque queda corto tiempo para que yo vaya de regreso. La humanidad entera, hermanos, la humanidad entera empezaba a alborotarse en las iglesias. Le decían a sus ministros: díganos qué es esto. El juicio de Dios ha venido. El Señor va a venir. Esto es la profecía, se están cumpliendo. Esto despertó el interés en muchos, pero hubo un hombre que Dios utilizó, Guillermo Miller. Él era un campesino, un militar retirado y campesino. Este hombre comenzó a estudiar la pura Biblia con una concordancia bíblica y comenzó a escudriñar la Biblia. Cuando llegó a Daniel, él encontró las profecías de Daniel, las fue comparando con los libros de historia, con la Biblia, con su concordancia. Dios fue guiando la mente de este hombre, de Guillermo Miller, para que este hombre fuera descubriendo las verdades. Cuando llegó a un pasaje que en alguna ocasión vamos a estudiar en una forma bien despacio, él encontró en Daniel 8:14, perdón. En Daniel 8:14, él encontró Daniel 8:14. Ustedes acompáñenme a buscar Daniel 8:14. Dice, él encontró este pasaje estudiando la Biblia. Y el pasaje dice: y él respondió: hasta 2300 días de tardes y mañanas, entonces el santuario será purificado. Cuando él encontró este texto, él empezó a buscar en la Biblia, en la historia, hasta 2300 tardes y mañanas y el santuario será purificado. Empezó a revisar la historia. ¿Cuándo comenzaban estos hasta 2300 tardes y mañanas? ¿Dónde comienzan? Y empezó a revisar la historia. Y Dios lo iba guiando hasta que llegó a la conclusión. Y no voy a meterme a estudiar los 2300 tardes y mañanas, porque lo vamos a hacer en forma despacito más adelante, en su momento. Pero él encontró, y todo lo que él encontró en la historia marcaba la profecía bíblica. Y él dijo: Jesús viene en 1844, 22 de octubre de 1844. Y empezó a predicarlo por toda América. Y no solo en América,
en Sudamérica, en Europa, hubo un fervor de que Jesús venía. Y en Estados Unidos se hizo algo pero espectacular. Las gentes compungidas esperando a Jesús. La historia dice que el 22 de octubre muchos estaban preparados esperando ver a Jesús venir. Pasó el día y Jesús no vino. Eso se conoce en la historia como el gran chasco. Algunas personas dicen, los adventistas del séptimo día son falsos porque provienen de un chasco. Profetizaron que Jesús iba a venir y Jesús no vino. Ahora voy a regresar a Apocalipsis capítulo 10, que les dije que no se me había olvidado. ¿Se acuerdan? Guillermo Miller basó sus profecías, las interpretó en la historia. La interpretación era perfecta. No había lugar a duda. Pero algo en su interpretación no estuvo correcta. Pero eso ya estaba profetizado por Dios. ¿Saben por qué? Porque Guillermo Miller decía en su interpretación que el santuario era la tierra. Y dice hasta 2300 tardes y mañanas y el santuario será purificado. Y sería purificado con fuego. Y eso es cuando Jesús venga. Entonces él dijo en su mente, el santuario es la tierra, Jesús viene. Increíble, hermanos, pero no hay ni un solo versículo en la Biblia que compare a la tierra con el santuario. No existe. Pero él en su interpretación interpretó todo correctamente, los días, las fechas, desde que cuando comenzó los 2300 días, pero la interpretación sobre lo que iba a pasar es lo que él estuvo velado. ¿A qué respondía eso? ¿Surgimos de un error? No, surgimos de una profecía. Y es lo que vamos a la Biblia en Apocalipsis 10 y les dije, esta es la explicación. Ahora es el momento de explicar eso. Dice el 10:8. La voz que oí del cielo me habló otra vez y me dijo, ve, toma el librito abierto de mano del ángel que está de pie sobre el mar y sobre la tierra. Ese librito era a Daniel, que solamente tiene 12 versículos. Apocalipsis tiene 22. Pero Daniel es pequeño, se le llama librito porque solo tiene 12 capítulos. Ese era el librito que había de comerse. Fui al ángel y le pedí que me diese el librito y me dijo, toma, cómelo, será dulce como la miel en tu boca, pero amargará tu estómago. Entonces tomé el librito de mano del ángel y lo comí. Y en mi boca fue dulce como la miel, pero después que lo comí fue amargo en mi estómago. Él me dijo, es necesario que otra vez profetices a muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. ¿A dónde tiene que llegar el mensaje mundialmente? A toda nación, tribu, lengua y pueblo. En aquel momento de esto, no sabían a toda nación, tribu, lengua y pueblo el mensaje que se estaba dando. ¿Qué significa esto? En su momento, simbólicamente, Juan no se comió ese librito. Eso no es así, es un símbolo. En Estados Unidos, Guillermo Miller y todos los milleritas comieron ese mensaje de la segunda venida de Jesús. Fue la esperanza, ellos dejaron casas, estaban diciendo, hemos de ver aparecer a nuestro Jesús, a nuestro Redentor. Fue algo tan dulce, hubieron conversiones. Miren, la gente por todo Estados Unidos se agolpaban oyendo a Guillermo Miller con la interpretación perfecta de las profecías. Pero cuando aquel librito fue comido, después hubo una amargura.
Ahí está en la Biblia. No somos productos de un chasco, somos producto de una profecía bíblica. De ahí surge el movimiento adventista, el cual la iglesia del Dios vivo que iba Dios a usar para restaurar la verdad que el cuerno pequeño había echado por tierra por varios siglos. Estas señales, la explicación bíblica del chasco, hermanos, no es que la profecía era perfecta, la interpretación fue la errada. Y yo les voy a decir, en los tiempos de Jesús pasó lo mismo. La iglesia apostólica que Jesús fundó sobre sí mismo y sobre los apóstoles, le pasó exactamente lo mismo. Surge de un chasco. ¿Cómo lo sé? Las profecías, el mismo Jesús les había explicado. Es necesario que yo vaya a Jerusalén. Allá me van a apresar, me van a maltratar, me van a matar. Pero yo voy a resucitar al tercer día. Esto es lo que los profetas han dicho desde el Edén. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo va a venir a dar su vida en rescate de muchos. La profecía sabía y decía cuándo Jesús iba a nacer, dónde iba a nacer. Hablaba de su ministerio, hablaba de todas las profecías. Y los discípulos estuvieron con el profeta de los profetas, con el mismo Jesús, Dios hecho carne. Él les explicaba. ¿Y creen ustedes que los discípulos entendieron? Ellos habían entendido y aún Pedro le dijo, ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Y Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bien hecho, el Espíritu te lo ha dicho. Él entendía, pero ¿saben qué es lo que no entendieron? Ellos creían que Jesús, como Mesías, iba a venir a salvarlos del yugo romano, porque en esa época Judea, Jerusalén, Judea, estaban bajo el yugo romano. Jesús murió bajo el imperio romano. Entonces ellos decían, este es el Mesías que nos va a libertar y vamos a ser un pueblo libre, liberados de los romanos. Entendían que Jesús era el Mesías. Al fin lo entendieron. Pero la interpretación de la liberación que Jesús iba a hacer no era del imperio romano, sino que era ¿de qué? Era del imperio del pecado y de la muerte. Él iba a venir a salvar a su pueblo de sus pecados. Pero la interpretación de ellos, a pesar de que Jesús, el profeta de los profetas, les estaba diciendo, hoy se ha cumplido esta profecía. Al nacer, al iniciar su ministerio, aquí está el cumplimiento de esto. Ellos decían, sí, pero interpretaron mal el tipo de liberación. Pero así después ellos comprendieron, hermanos. Y ellos empezaron a predicar el mensaje correcto. La iglesia en los tiempos después de que Jesús ascendió y en los tiempos de Jesús también sufrieron un chasco. Allí iban para Emaús, unos discípulos de Jesús, el primer día de la semana platicando. Y este era el que decíamos nosotros que nos iba a libertar. Este era el que realmente le daba de comer a la gente, hacía milagros, resucitaba. Pero bueno, nuestras esperanzas están ahí perdidas, nuestras esperanzas. Y Jesús a la par de ellos, acabando de resucitar, y les dice, ¿y de qué hablan ustedes? Es que quizás eres el único que no sabe. ¿No ves que nosotros creíamos? Era grande en poder, grande en palabra, hacía grandes cosas. Pero ahora está muerto. Era un chasco, hermanos. Y vamos a decir nosotros que por eso era una religión falsa, una iglesia falsa. No. Dios en su momento abrió su entendimiento de ellos. Lo mismo pasó en 1844. La profecía se cumplió, pero los discípulos
en aquella época, en 1800, toda la profecía era correctísima, correctísima. Y un día la vamos a estudiar paso a paso. La interpretación era la que estaba equivocada, pero Dios fue lindo con ellos. Jamás el santuario está considerado como que el santuario, la tierra es el santuario. ¿Qué se había cumplido en ese momento, en 1844, después de las señales de que Jesús, ya estábamos en el tiempo del fin? Hebreos 9, 23 y 24. Hebreos fue lo que les dio la luz de lo que realmente había pasado en esa época. Dice Hebreos 9, 23 y 24. Fue pues necesario que la copia de las realidades celestiales fuese purificada con esos sacrificios. Pero las realidades celestiales mismas requieren mejores sacrificios que estos, porque Cristo no entró en el santuario hecho por mano de hombre, que era solo copia del santuario verdadero, sino que entró en el mismo cielo, donde ahora se presenta por nosotros delante de Dios. ¿Qué era lo que pasó realmente en 1844? Al estudiar los rituales del santuario, había un día de la expiación, que era un día de juicio para el pueblo israelita. Y el santuario terrenal era una copia de la verdadera función de Jesús en el verdadero santuario allá en el cielo. Aquí era como un símbolo, pero Jesús era el protagonista del verdadero santuario, el verdadero sacerdocio. En 1844, de acuerdo al ritual, de acuerdo a la profecía de los 2300 tardes y mañanas, Jesús pasó del lugar santo, del santuario celestial, al lugar santísimo, a hacer a ejercer su último ministerio de intercesión como sumo sacerdote. Desde entonces se rescatan las verdades que habían estado empolvadas por siglos por el cuerno pequeño. ¿Y ustedes creen que, como vamos a ir estudiando a través de esta serie, ustedes creen que Satanás estaba contento con eso? Había llegado el tiempo de levantar la última iglesia del Dios vivo. Del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad. ¿Saben ustedes que durante ese siglo, 1800, los protestantes vinieron huyendo de la persecución papal a tierras americanas guiadas por Dios? Y habían cantidad de iglesias protestantes. Estaba, entre otras, iglesia anglicana, la metodista, la bautista, bautista dominical, bautista del séptimo día, anabautista, iglesia presbiteriana, iglesia luterana, iglesia cuáquera. Y estos, si ya habían protestantes cristianos, ¿por qué Dios se tomó el trabajo? ¿Por qué Dios se tomó el trabajo de levantar una iglesia más? ¿Acaso estos creían en Jesús? Dice que creían en Jesús, creían en la Biblia. Pero a excepción de los bautistas del séptimo día, que guardaban el sábado, todas estas iglesias guardaban el domingo, que había sido impuesto en la época de la supremacía papal, que se había cambiado el sábado al domingo. Entonces traían una colita, ¿verdad?, de lo que era el vino de la ramera. Y estos adoraban el domingo. Dios tenía que levantar la iglesia del Dios vivo.
columna y apoyo de la verdad. Su palabra es verdad, Jesús es verdad y su ley es verdad. Había también, como dijo en Apocalipsis, es necesario que profetices otra vez. Y Dios regala el don de profecía a través de Elena G. de White para conducir a su pueblo en los momentos más turbulentos de la historia de la humanidad al final del conflicto. A partir de ahí, Dios forma y levanta su iglesia, la iglesia del Dios vivo. Eso somos nosotros. Somos un pueblo especial, con características especiales, con una identidad especial, con un mensaje especial, con una misión especial. Tenemos nuestro ombligo en la profecía bíblica. No somos cualquier pueblo, no somos cualquier iglesia. Por eso no podemos parecernos a nada, ni a nadie. No podemos parecernos a ningún otro pueblo. A este pueblo Dios lo levanta y se comienza a predicar el mensaje del primer ángel, después el segundo ángel y por último el mensaje del tercer ángel, que es el que ha de llevar esta iglesia del Dios vivo a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Eso somos nosotros. ¡Qué privilegio más grande! Somos la iglesia del Dios vivo, hermanos, columna y apoyo de la verdad. Pero saben que Satanás intentará quitar nuestra identidad, quitar nuestro mensaje, porque si perdemos nuestra identidad, si confundimos nuestro mensaje, no vamos a cumplir nuestra misión como tal. Y esta es la parte que vamos a estar estudiando mañana y pasado mañana. Hermanos queridos, es un gozo para mí decirles que somos la iglesia del Dios vivo. Columna y apoyo de la verdad. Desde el Edén es la misma verdad hasta el tiempo del fin. Eso somos nosotros. Yo le agradezco mucho al Señor porque me ha permitido ser parte de este pueblo remanente. Lo último que queda. Es cierto que Satanás se va a ensañar contra este pueblo, pero las promesas de Dios son grandes y son reales para su pueblo. ¿Cuántos de ustedes están agradecidos con Dios por ser parte de este pueblo? ¿Y cuántos de los que tal vez están oyendo este mensaje, pero todavía no logran ser parte de este pueblo, quisieran escuchar el mensaje del Señor? Salid de ella, pueblo mío, y vengamos a la iglesia del Dios viviente. Apocalipsis 17:14. Los poderes de la tierra pelearán contra el Cordero. Pelearán contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá. Porque es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. Yo estoy haciendo un llamado de parte de Dios. Venga a formar parte de este pueblo remanente. Usted ha sido elegido para ser parte de la iglesia del Dios vivo, ha sido elegido en el tiempo del fin. Miller fue elegido en el tiempo que Dios lo levantó. Cada Noé, Abraham y estos grandes hombres de Dios fueron elegidos en su momento. Nosotros hemos sido elegidos para ser parte del pueblo del Dios vivo en el tiempo final. Ahora, ¿cuántos van a ser fieles? Todos somos llamados, todos hemos sido elegidos, pero ¿cuántos vamos a ser fieles al Dios vivo, el Dios que levantó este movimiento? Que Dios bendiga la decisión de cada uno.
y aquellos que hemos estado fluctuando en el mensaje, en la iglesia, tomemos aliento, armémonos, hermanos, porque no somos un pueblo más, somos la iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad. Que Dios les bendiga. Oremos. Glorioso Dios de bondad, eres un Dios maravilloso y real. Desde el mismo Edén levantaste tu iglesia con principios eternos que debían de pasar de generación en generación. Satanás ha estado ocupado en hacer desaparecer a tu pueblo, a tu verdadero pueblo. Pero desde los tiempos, desde el comienzo de la historia, siempre tuviste un pueblo remanente que sostuvo en alto la verdad, que fue columna y apoyo de la verdad. Ese privilegio ha sido pasado a nosotros. Hemos surgido en la profecía, hemos surgido en el cuadro profético, bíblico. No somos un pueblo más. Ayúdanos a reflejar tu carácter. Ayúdanos a mantener esas características especiales que nos hacen ser parte de tu pueblo. Ayúdanos a cumplir tu misión. Que nada ni nadie nos pueda quitar el privilegio de ser parte de la iglesia del Dios viviente. Gracias por tu misericordia, gracias por salvarnos, gracias por tu paciencia con nosotros. Alabamos y glorificamos por los siglos de los siglos, oh Dios, tu santo y bendito nombre. Padre eterno, gracias por ser el Dios que eres. Recibe esta oración en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Es mi deseo y oración que en sus hogares la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y también es mi deseo que si puede compartir con otros hermanos, con personas que les interesa estudiar la Biblia, que puedan compartir estos humildes mensajes, pero que nos llevan al centro, que es Dios, al centro, que es Jesús, al centro, que es el Espíritu Santo, obrando en cada una de nuestras vidas. Que Dios les bendiga grandemente.